la de tablas de madera, ¿sí? Y sirven para hacer el bafle, todo esto que está de color como verde, como crema, ¿sí? Y tenemos el buffer, otro buffer y el tweeter. Los cables que van conectados a la red de cruce y el material absorbente. Vean cómo está dividido este cajón, ¿sí? Este cajón para este buffer de este otro cajón, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos baffles en uno, ¿sí? Dos baffles bass reflex en uno. Y pues tiene un sonido muy agradable. Otro baffle es la caja con radiador pasivo, ya se las había mostrado, o no sé si se los mostré en la clase pasada. Tenemos una bocina que es una bocina dinámica, un tweeter, y aparte de la bocina dinámica tenemos acá una bocina que no tiene motor. Sí, en lugar hagan de cuenta que hacemos un baffle bass reflex, pero en lugar de tener el puerto o el tubo de entonación, tenemos una bocina sin motor. De aquí tenemos que cuidar de que va a haber una frecuencia específica donde el movimiento del cono de la bocina con motor va a ser opuesto al movimiento del cono de la bocina que no tiene motor. Entonces ahí vamos a tener un problema, ¿sí? Va a haber una cancelación acústica, que es esta que estamos viendo en este decaimiento de la gráfica de color azul. Luego, a partir de esa frecuencia, ya empieza a subir y ya no se va a presentar ese problema. Entonces, siempre debemos de conocer la frecuencia de trabajo de nuestro baffle para que no tengamos estos problemas. Estos problemas se traducen en que no vamos a tener sonido ahí y nada más estamos desperdiciando potencia. ¿Sí? ¿Potencia de dónde? ¿Potencia de quién? Potencia del amplificador. Ok, bueno. Aquí tenemos ya les había mostrado unas bocinas que no tienen motor y unas bocinas que sí tienen motor, ¿no? Que sí tienen imán y bobina, ¿sí? Estas no tienen, esta sí tiene, esta no tiene y esta sí tiene también. Sí, es la que está acá, hasta arriba en el baffle. ¿Sí vimos la caja pasabanda o pasobanda? Nos quedamos ahí, profe. Ok, gracias. Estas cajas son, hagan de cuenta, dos cajas en una. Y el subwoofer va adentro de una de esas cajas. Comúnmente se utilizan en los sistemas de home theater o sonido de cine en casa y deben de estar muy bien diseñadas y por lo regular se venden con las bocinas satélites para que el sonido se escuche lo más homogéneo posible, porque tiende a ser un bajo muy difuso. Entonces, si no está bien hecho el diseño, van a distinguir rápidamente dónde está colocada la bocina de bajas frecuencias, el buffer, caja pasabanda, y dónde están los satélites, ¿no? Entonces, en un sistema de este tipo, lo que se busca es que el sonido sea homogéneo. Entonces, con las cajas pasabanda, pues se tiene ese problema. Ok, aquí tenemos el diagrama de las cajas de cuarto y sexto orden. Aquí está la de cuarto orden. Vean cómo es una caja cerrada que acompaña a un bass reflex. Sí, aquí está el tubo de entonación y no se ve la bocina, nada más lo único que van a ver es el tubo de entonación. Y luego aquí tenemos un par de baffles bass reflex. Vean cómo tenemos uno para la parte de enfrente y otro para la parte de atrás de la bocina. Sí, vean que la bocina no está mirando hacia afuera.
Hay que tener cuidado con el tubo, eso también pasa en los sistemas bass reflex, porque si el tubo de entonación no está bien hecho, puede servir como un tubo resonante y se va a escuchar como cuando ustedes le soplan a una botella, por ejemplo, y producen un sonidito. Entonces el tubo debe de estar bien hecho. Debe de tener las puntas redondeadas. Este tubo está mal dibujado. En ambos extremos debe de estar redondeado para evitar ese efecto de resonador que tenemos en las botellas. Aquí vemos un ejemplo de cómo están construidos por dentro una variante de la caja pasabanda diseñada por Bose o Bose. Aquí vemos dos buffers que están dentro de una caja. De este lado es una caja bass reflex, acá también tenemos una caja bass reflex y acá también tenemos una caja bass reflex. Y se ven aquí los tubos desde esta zona de la caja, este tubo directo hasta acá, hasta la salida, este tubo que va hacia esta cámara y este tubo que va hacia esta cámara. Entonces tenemos un muy ¿Sí se estaba escuchando, muchachos? Aunque el micrófono se cayó. Sí, se escucha. Sí, bueno. Y acá tenemos el puerto, vean cómo está con esta forma para evitar precisamente ese efecto de resonador de como las botellas cuando le soplan a las botellas. Vean cómo tiene esta forma. Por la cantidad de aire que se va a mover en esta zona, se tiene que poner de esta forma el puerto. Y ya les había explicado de los foquitos que cambian su resistencia. Bueno, no les había explicado a ustedes. Estos focos que ustedes están viendo aquí forman parte de la red de cruce. Aquí están unas bobinas y unos capacitores, que son los filtros que sirven para separar las frecuencias y mandar las puras frecuencias bajas al subwoofer y las frecuencias altas y medias a los cubitos. ¿Sí? Entonces, todas las bocinas, todas tienen, todos los baffles tienen por lo menos un capacitor como filtro. Sí, los que tengan los baffles que tengan dos bocinas adentro, un buffer o un tweeter, por lo menos tienen un capacitor. Estas pues tienen unas bobinas y tienen capacitores y tienen estos focos. Los focos sirven para regular la corriente y de alguna manera, o sea, son para compensar ahí algunas cuestiones con la impedancia. Pero tienen una característica muy particular los focos, que cambia su resistencia conforme cambia la temperatura del filamento. Entonces ese diseño está muy interesante, ¿sí? Muy interesante. No son unos focos que sirvan así como de adorno o que prendan y apaguen al ritmo de la música. No son para eso, sino son más bien, forman parte de la red de cruce y van a variar su resistencia conforme varíe la potencia que le esté llegando a la bocina. Obviamente, si se prende el foco, quiere decir que por ahí ya están manejando mucha potencia. En algunos casos yo he visto que no con unas bocinas Bose, pero sí con unas de otras marcas que también incluyen el foco, que se llegan a prender de tan alto nivel que tienen funcionando esas bocinas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profe. No, profe. Gracias. Entonces, acuérdense, estas bocinitas son de caja cerrada y el sistema Acústimas, el viejito de Bose, pues era más o menos como ¿no? Sí era un buffer tipo pasabanda. Ya los nuevos, que son estos últimos, ya son del tipo laberinto. Laberinto mezclado con bass reflex. Sí, bueno. El altavoz dipolo o bafle abierto, el bafle abierto o dipolo no aprovecha el sonido emitido hacia atrás,
¿sí? Sino simple y sencillamente lo manda hacia atrás, que quiere decir que pues dependiendo de hacia dónde apunte la parte trasera del bafle, como por ejemplo aquí yo tengo una imagen, dependiendo de a dónde apunte es el efecto que nosotros vamos a tener, ¿sí? Aquí estamos viendo la parte de atrás de un bafle dipolo o abierto. Se llama dipolo porque envía un lóbulo de sonido hacia atrás y un lóbulo de sonido hacia adelante. Ajá, como si fuera bidireccional. El tweeter es este que está acá arriba, el buffer está acá abajo. Vean como si tiene una distancia suficiente entre el filo de donde acaba la tabla y la zona donde está el buffer, de tal forma que se tiene el efecto de separar los sonidos de adelante que se producen hacia adelante con respecto a los sonidos que se producen hacia atrás en la bocina, y de esta forma evitamos el cortocircuito acústico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cumple con dos funciones este bafle, nada más de las tres que les enseñé. ¿Cuáles son esas dos funciones? Evitar el cortocircuito acústico y sostener a la bocina. Pero el de tratar de ayudar a amortiguar los efectos de la frecuencia de resonancia, eso ahí no ayuda mucho. ¿Sí? Este tipo de caja, para que se escuchen los bajos, necesita una corrección activa. ¿Qué es la corrección activa? A ver, ¿a alguien le suena? ¿Alguien tendrá alguna idea de qué será eso de corregir de manera activa ciertas frecuencias? Vean cómo tiene el buffer libre la gráfica. Tenemos una corrección activa y la suma de estas dos nos va a dar una respuesta lineal como la que nosotros buscamos. Entonces, ¿qué será la corrección activa? ¿En qué se basará ese truco, ese efecto, ese dispositivo? No tienen idea. Que cada vez que entra un sonido lo equilibra o algo así. Pues a eso suena así más o menos, pero más bien es de que le vamos a subir a los bajos en el ecualizador, ¿sí? Ahí ya estamos subiendo, estamos haciendo una corrección del sonido. Con el ecualizador le subimos a los bajos de tal forma que vamos a amplificar una señal que va a tener todas estas frecuencias, las va a tener sin refuerzo o corte, pero las frecuencias bajas las va a tener reforzadas. ¿Para qué? Para que tratemos de compensar esa falta de bajos que tiene este bafle. ¿Sí, muchachos? Entonces la corrección activa consiste en que vamos a mandar la señal, en lugar de mandar la señal de audio completamente plana de 20 a 20,000 Hz, o sea, sin reforzar o atenuar ninguna frecuencia, vamos en la corrección activa a reforzar las frecuencias bajas, en este caso que se necesitan para que se escuchen bien las frecuencias bajas en este tipo de bafle. ¿Sí? Porque este bafle, de manera natural, si ustedes lo pusieran sin la corrección activa, no se escucharían las bajas frecuencias. Este bafle lo obtuve de Pinterest. A ver, quiero que me digan, este bafle, si cumple con la función de evitar el cortocircuito acústico. Estos son buffers. Por su diámetro, yo les puedo decir que estos son buffers. ¿Sí? Estos dos de arriba. Entonces, vean cómo están hechos. Este sí evita que exista la cancelación del sonido emitido hacia adelante con respecto al sonido emitido hacia atrás en una bocina. A ver. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo, profesor? Perdón, es que se me fue el audio. Sí, mira, si este bafle está cumpliendo con la función de evitar la cancelación
de los sonidos emitidos hacia adelante con respecto a los sonidos emitidos hacia atrás en la bocina. Vean cómo está colocada la bocina. Por eso puse esta foto, porque este es viendo lo de enfrente y este es viendo lo de atrás. ¿Cumple con la función? A ver, sin miedo. No has escuchado, Tenoch, lo que querías decir. No estás seguro. A ver. Acuérdense que debe de haber una tabla de por medio aquí que divida la parte que separe la parte de atrás de la parte de adelante, como en el bafle que les voy a mostrar a continuación. Vean, aquí sí se nota más cómo la tabla separa la parte de adelante de la parte de atrás de la bocina. Este bafle está mejor hecho que este de acá. Este de acá no funciona para eso, no funciona, no les van a reproducir nada de frecuencias bajas este bafle de aquí. Y este que está aquí todavía sí les puede reproducir un poquito más de frecuencias bajas, porque esta zona de acá y esta zona de acá está completamente separada por la tabla o sea, los sonidos que se producen hacia adelante con respecto a los sonidos que se producen hacia atrás. Entonces este bafle está mejor hecho que el anterior que les enseñé. Para que me hubiera gustado más este bafle, hubiera sido más o menos de las mismas dimensiones, todas la cantidad de tabla que tenemos. Como por ejemplo esta que se ve que está más ancha, esta distancia está más larga con respecto a la que tenemos aquí. Entonces aquí sí se puede presentar un poquito de cortocircuito acústico. En esta zona puede ser que sea un poco menos. Entonces, entre más grande sea la tabla que separe la parte frontal de la parte trasera, se va a tener un mejor efecto para evitar esa cancelación de los sonidos. ¿Sí? Otro que vamos a ver es el del laberinto acústico, y la intención, vamos a ver este bafle, vamos a ver el dibujo. Vean cómo es el cajón, es muy grande y se necesita poner adentro todavía más madera para hacer las divisiones, hacer el laberinto. No tiene salida de aire, y tiene material absorbente aquí adentro. De tal forma que no se comporta exactamente como una caja cerrada, sino permite un poquito más que exista esa libertad del cono para poderse mover. No mucha como en un bass reflex. Es un término medio entre un bass reflex y una caja cerrada. ¿Sí? Pero vean cómo está construido. Bueno. Y el bafle de línea de transmisión. Tal vez este es uno de los mejores bafles con los que se cuenta. ¿Sí? Esta caja se fabrica con la intención de que el trayecto de la onda de atrás salga en fase con con la misma polaridad de la onda que emite la bocina hacia adelante. ¿Sí? Entonces la intención es que salga en fase siempre el aire aquí, o con la misma polaridad el aire aquí con respecto al aire que está ya sea sacando o metiendo el buffer. Vean cómo tiene todo lo negro es el material MDF, y tiene espuma, ¿no? Para amortiguar el sonido. Estos baffles son de dimensiones muy, muy largas, son de piso, pero suenan muy, muy, muy bonito. Este baffle tiene 3 vías. Tiene el buffer, el squeaker y el tweeter. Y acuérdense que el baffle, esa cuestión de aprovechar el aire o la onda de atrás, es principalmente para el buffer. El squeaker y el tweeter no, de hecho están tapados por la parte de atrás, no se aprovecha la onda de atrás. Es más importante para el buffer. ¿Sí?
Vemos aquí un diagrama de cómo está hecho. Este es el línea de transmisión ideal. Vean cómo está el buffer y el tweeter juntos y una salida de aire hasta acá abajo. Entonces el propósito es de que mientras el aire lo empuje la bocina, aquí a través de la ventisca también se empuje el aire a través del tubo de salida de aire. Bueno, la abertura, porque aquí no tiene tubo, también salga el aire. Y vean cómo si se tiene un refuerzo de bajas frecuencias considerable. Ajá. Tenemos lo que es el buffer libre, lo que es el baffle de línea de transmisión, y aquí tenemos la suma en total, es lo que tenemos en azul. ¿Sí? Es uno de los baffles mejor diseñados. A ver, ¿quién me dice de qué se trata esta curva que está en la imagen, en la pantalla? A ver, ¿de qué se trata? O sea, los que sepan inglés, pues más o menos se van a dar una idea, ¿no? Pero los que estuvieron poniendo atención en las clases de esta semana también deben de tener una idea. La que está más arriba no presenta baffle con una libre resonancia. Ajá, es lo que dice en inglés. Ajá, frecuencia de resonancia, ¿no? Y la de color azul, ¿qué es? A ver, la línea de color azul, ¿qué es? La de abajo pone más bajos y hay Dice con que en vez doble de tener un pico, algo tiene así. dos picos y extiende los bajos. Ajá, eso es lo que... Eso. Esa sería la traducción. Pero ambas participaciones van en función de la traducción. Precisamente no le puse las unidades en el eje X y en el eje Y para que se acordaran. Estamos viendo una curva de impedancia de una bocina con la de la línea punteada es al aire libre, ajá, el cono libre, así se entiende al aire libre, y la de color azul corresponde a el cono estando dentro de un baffle. ¿Sí? La bocina estando dentro de un baffle. Vean cómo, entonces en el eje X tendríamos la frecuencia y en el eje Y tenemos la resistencia. Esto es la curva de impedancia de una bocina. Puede ser muy bien un buffer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean el efecto de meter la bocina dentro del cajón. Se disminuye lo que es el pico que tenemos en la frecuencia de resonancia y se crean dos piquitos, pero con menos resistencia. Entonces, esto va a hacer que tengamos más control sobre la bocina y que no tengamos ese efecto de resonancia en donde podemos perder el control. Bueno, más bien el amplificador es el que pierde el control de la bocina y entonces pues, se escucha mal. ¿Ok? Entonces, quiero que les quede bien claro esto. La línea punteada corresponde a la bocina al aire libre, ¿sí? Y la línea continua de color azul corresponde a la bocina dentro del cajón. Y ambos casos es una gráfica de la frecuencia en el eje X y la impedancia en el eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Aquí va a tener más impedancia que acá. ¿Sí? Que acá tiene, supongamos hablando en términos de ohms, aquí pudiera tener, digamos, por decirles un ejemplo, 32 ohms. Y aquí en estos picos, 8 ohms. Y en la zona más lineal, 4 ohms. Entonces estaríamos hablando de una bocina de 4 ohms, cuyos picos los tiene a 8 ohms. Y esto no nos va a causar problemas para nada con el amplificador. Bueno, también si es un amplificador de baja calidad, pues sí va a estar mal, ¿no? Estos baffles que les estoy enseñando aquí, los baffles de la marca Bowers & Wilkins, y si se fijan, estos baffles no son el clásico ortoedro, se llaman nautilos precisamente por el animalito nautilo,
Ajá, tiene la forma así del caracolito, así que es un animal marino que, que allá anda en el fondo del océano. Y pues los de Bowers and Wilkins se inspiraron en la forma del Nautilus para hacer estos baffles que son sumamente caros, ¿sí? Estos baflecillos. Bueno, vamos a ver a continuación la segunda parte de la clase. Y esa se trata sobre cómo hacer un baffle con un subwoofer de una manera muy, muy práctica, ¿sí? Aquí yo tengo el manual de instrucciones de un buffer Pioneer. Escogí esta marca porque es la que tenía la información completa desde mi punto de vista y que de alguna manera nos facilita el poder hacer un baffle para un subwoofer de aplicación automotriz de una manera muy práctica, muy sencilla. Aquí están los modelos a los cuales este manual hace referencia. Nosotros nos vamos a fijar en el TS-D12D4. ¿Sí? Aquí están algunas precauciones, algunas cuestiones que tienen que ver con las características, ¿sí?, de construcción de este baffle, de esta bocina Pioneer. Como por ejemplo, habla de ahí está. Habla de una excursión con un gran rango dinámico de lo que es la parte de las suspensiones. Aquí dice, tiene un alto rango dinámico, ofrece una respuesta de grave superior y una alta linealidad con una dinámica amplia y una distorsión extremadamente baja. El número 1, ¿y qué nos señala el número 1? Pues la suspensión del cono, la suspensión del centrador o araña y el tamaño de la bobina, ¿sí? Que todo esto nos va a dar un rango dinámico amplio de la bocina, y así explica otras características, como por ejemplo la última característica es que tiene un sistema de ventilación como el que ya les había mencionado en algunas bocinas anteriormente. Pero lo que me interesa de este manual es lo que está en la hoja número 2, que son las especificaciones. Vean, el modelo que les dije del que nos íbamos a fijar es el TSD12D4. Tiene un tamaño de diámetro de 12 pulgadas o 30 centímetros. Una potencia máxima de una potencia nominal de 600 watts y una potencia máxima de 2000 watts. Acuérdense, ¿cuál es la potencia que nos va a importar? Sí, ¿cuál es la potencia que más nos importa? ¿La pico o la nominal? Ya les había mencionado esto. ¿A cuál potencia es a la que le debemos de poner más atención? Bueno, tiene que ser a la potencia nominal, muchachos, porque si es la potencia máxima no nos especifica cuánto tiempo va a estar aguantando esa potencia. Puede ser un pico, pero no sabemos de cuántos milisegundos o microsegundos va a ser ese pico. ¿Sí? Entonces, los 600 watts de potencia nominal, eso sí, son durante un largo periodo de tiempo. Imagínense 600 watts durante un largo periodo de tiempo ahí funcionando. Entonces sí es una potencia considerablemente ya alta. Y la impedancia nominal pues es de 4 ohms para el modelo que estamos viendo. La sensibilidad, tenemos 78 decibeles de a una distancia de 1 metro con 1 watt que le estamos metiendo a la bocina, ¿sí? Y la respuesta en frecuencia es de 20 Hz a 4.7 kHz. Una pregunta, muchachos. ¿Este buffer me responde bien
todo el rango audible. ¿Cuál, perdón? Esta bocina de la que estamos platicando, ¿me responde adecuadamente todo el rango audible? No. No, precisamente por eso es un buffer, ¿sí? Porque reproduce bien las frecuencias bajas, vean, de 20 Hz a 4.7 kHz. Ya en 4.7 kHz estamos hablando de frecuencias medias. Entonces, un Twitter que también funcione a 4.7 kHz en adelante, ya entre el Twitter y este buffer, ya hicimos un baffle. ¿Sí, muchachos? Entonces, debemos de saber cuál va a ser la frecuencia a la que cada una de nuestras bocinas del baffle va a funcionar para que nosotros hagamos una red de cruce que pueda manipular correctamente estas bocinas y le saquemos el máximo provecho. ¿Cuánto pesa? 2.1 kilos, 74 onzas y aquí ya vienen unos parámetros que son los parámetros TIEL Small o QTS, ¿sí? Con estos podemos calcular el tamaño de la caja porque el tamaño del baffle debe de ir en función de estos parámetros, muchachos. No es nada más así de lo que se nos antoje hacer, ¿sí? Que dice, ay, pues yo voy a hacer un baffle cerrado y ya pues me gusta que sea del tamaño de un refrigerador y así va a sonar bien. Pues no tiene chiste, o sea, posiblemente suene o les guste cómo suene, ¿no? Porque lo hicieron, ¿no? Pero no es la mejor forma, no es la mejor forma de diseñar un baffle. Entonces, la mejor forma es considerando los parámetros QTS, ¿sí? Que son los que están aquí. Parece ser que JBL también en sus buffers pone los parámetros TIEL Small, ¿sí? Bueno. Pero sí, para utilizar estos parámetros hay que seguir una serie de pasos y hacer unos cálculos para poder establecer las dimensiones del baffle. Si ustedes no lo consideran práctico, porque a lo mejor no les gustan los cálculos, pues ya esta marca todavía les hace el trabajo más simple, porque les propone unos tamaños de cajas, dependiendo si van a hacer un baffle cerrado o si van a hacer un baffle abierto. Y aquí está el volumen en litros de lo que debe de tener esta caja si hacen un baffle cerrado para la bocina que estamos hablando, que es la TS-D12D4. Tiene que ser así, ¿sí? El tamaño de la caja, el diámetro de la abertura, si estamos hablando de un baffle cerrado, o si hablamos de un baffle bass reflex, el tamaño de la abertura donde vamos a meter la bocina, el tamaño del tubo, del diámetro del tubo y el largo del tubo que tenemos que usar si queremos hacer un sistema, un baffle bass reflex. Vean cómo de manera práctica ya podemos tener el baffle. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ok, entonces este fin de semana no les dejo tareita y ya nos veríamos hasta la próxima semana. Que estén bien. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego. profe. Cuídese. Hasta luego. Se cuida, profe. Sí, gracias, hasta luego.